Y hablando de otro caso, Colosio. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Alfonso? No escucho, Alfonso. ¿Qué pasa con la línea? ¿Por qué no por la línea? A ver, Alfonso, buenos días. ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué Bien, tal? ¿Cómo estás? bien, bien, ¿Me- Alfonso. ¿Bien? Ahí está ya, se escucha. Disculpa, es que he ¿Sí? estado con... Sí, ¿me escuchas bien? Te escucho bien, Bien. con algún problemita coyuntural porque estoy en carretera, Ah, pero a tus órdenes. Hoy, ¿conociste el caso Bueno, Irene Manso? Te he citado por lo de Colosio, pero ¿conociste el caso Irene Manso también? sí, estoy enterado y ella fue en algún momento eh, candidata de la coalición en la que participó Andrés Manuel. Eh, Ella tomó distancia, se fue con el proyecto con el PRD, pero yo siempre tuve una extraordinaria impresión de ella como una gente honesta a primera vista, muy combativa y socialmente muy comprometida. Entonces, cuando conozco de su situación, me sorprendo mucho y nunca he entendido el razonamiento jurídico que la tiene, que la llevó a prisión. Bien, sí, porque está aquí con nosotros y por eso retrasamos todo y ella ya ha salido. Te mando un Ah, abrazo por acá. Irene, pues me da muchísimo gusto saludarte. Sé que fue toda eh, una lucha, pero pues esto es una razón más por la que tú tienes que tomar el rol social de denuncia, de demanda y de lucha contra la injusticia que has tenido y que yo he conocido históricamente de tu parte. Te Bien, agradezco, Alfonso. Te abrazo. así será. Alfonso, ¿cómo está pues, a 24 años el caso Colosio? ¿Qué nos deja, Alfonso? ¿Cuál sería tu valoración de este caso? La primera es que, bueno, Luis Donaldo, su hijo, se fue, no se va a política y no va por el PRI, todo lo contrario. De hecho, vino a Sonora y vino en forma de protesta. Otro descalabro más al partido. ¿Cuál sería tu valoración? Tú, alguien tan cercano a Luis Donaldo como fuiste tú. Bueno, por un lado el caso Colosio, bueno, pues ese quedó cerrado con el increíble asesino solitario. No hay prácticamente en el país, salvo su promotor, una voz eh, que lo avale, que acepte el razonamiento, las pruebas, los elementos jurídicos para haber concluido en ese sentido. Y por otro lado, pues sí, han pasado en todas las filas del colosismo, en las ideas del propio Luis Donaldo, pues ha sido un proceso largo, efectivamente, como señalas, Luis Donaldo Colosio Riojas, o Luis Donaldo hijo, efectivamente está participando como candidato ciudadano por Movimiento Ciudadano en Monterrey. No se ha afiliado, pero sí te puedo decir una cosa, Luis Alberto, que gente como él, con su nobleza, con su objetivo sano de servir, con su conciencia social, esté donde esté, va a tratar de hacer el bien a, va a tratar de hacer el bien al país, de servir a la gente. Así es que en esa trinchera o en otra, estoy seguro que será un representante popular de primera. El caso Colosio, ¿qué dejó? O, Alfonso, como dices, pues a nadie contento, la increíble teoría del asesino solitario, bueno, la respuesta que solo la cree su promotor. ¿A quién te refieres de su promotor, por ejemplo? A quien cerró finalmente quien encabezó finalmente la investigación, que es Luis Raúl Domínguez, actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Puedo decir también en su descargo que he visto al frente de la comisión un trabajo razonablemente equilibrado, pero en el caso Colosio
es mi apreciación, que hubo invariablemente el intento oficial por dotar de contenido a la conclusión previamente tomada del asesino solitario que facilitaba la continuidad del sistema político. Yo creo que lo más grave de todo esto, Luis Alberto, es que se llegó al asesinato para disputar el poder presidencial. Eso es lo más grave del asesinato de Luis Donaldo. Y es a partir de ahí que es un parteaguas en el país, que inicia un proceso de deterioro en todos los ámbitos de la vida pública, particularmente lo que tiene que ver con corrupción, impunidad y violencia. Es decir, exacto, y un proceso electoral que pues todavía lo persigue la historia. Alfonso, para ti, alguien que tan cercano para Colosio en Sonora, pues fuiste tú, Guillermo Hopkins, ciertamente, pero tú en lo particular fuiste su particular, vaya, te... ¿Se pudiera hablar de quién es el verdadero responsable del asesinato a 24 años? Mira, en aquel tiempo, en los tiempos inmediatos al asesinato, la posición mía era que el crimen se había dado en el contexto de la lucha por el poder presidencial y consecuentemente debía haber un autor intelectual. Yo no tengo elementos ni objetivos ni subjetivos para señalar en lo particular a alguien. Creo que esta posición sería irresponsable, pero sí puedo decir con elementos subjetivos y objetivos, crece que ese crimen fue fraguado desde el poder o en los alrededores del poder, cualquier cosa que esto signifique. ¿Desde el poder o alrededores del poder de los Pinos o al poder, a qué te refieres? Me refiero al poder presidencial, al poder de los Pinos, y me refiero al círculo del poder de aquel momento, al círculo del poder del 1994. Y aún así quedó impune entonces y corta o rebasada la investigación, Alfonso. Perdón, no escuché, Luis. Aún así quedó impune y corta pues la investigación que se hizo, ¿no? Es decir, pese a todo ese ambiente que rodeó. Por supuesto. Mira, Luis Alberto, al mes, primeramente, a una hora de cometido el asesinato, se había declarado que era un asesino solitario, sin absolutamente ningún elemento, una posición absurda del gobierno federal. Luego se nombra un fiscal especial, responsabilidad que recayó en Miguel Montes, y al mes se concluye más o menos al mes, 2 meses, ya no lo recuerdo a esta distancia, concluye Miguel Montes en que se trata de una acción concertada. Pero luego, 2 días después o 3 días después, corrige la posición para concluir sin ningún elemento que refutara sus argumentos anteriores que ahora se trata de un asesino solitario. Y es ahí cuando crece la inconformidad y la incredulidad en el país. A las nuevas generaciones pues no les tocó el asesinato de Luis Donaldo, pero creo yo que es una herida que ahí está y que ahí permanece en la conciencia nacional. Lastimó por igual a priistas, panistas, perredistas, a ciudadanos sin militancia, es decir, la indignación nacional trascendió el espacio político, trascendió a los partidos, porque era
representaba el agravio del asesinato de un candidato presidencial, simple y sencillamente que estaba buscando representar a los mexicanos en el poder. Y además, Luis Donaldo había acreditado en su vida una trayectoria limpia, sana, comprometida, una gente relativamente joven, sin hechos oscuros en su vida pública, en su vida política, en su vida administrativa, sin nada que lo manchara, no obstante haber pues participado en un sexenio que en aquel tiempo se calificaba como la cima de la corrupción. Todos esos elementos llevaron a una indignación social que todavía año con año, como es el caso de esta entrevista, brota de nuevo. No con la intensidad de sus primeros momentos, pero es un agravio que ahí está, como el asesinato de otros personajes de la vida pública, como pudiera ser el caso de Obregón, que no tiene los atenuantes, la personalidad de Luis Donaldo Colosio. ¿Crees que al PRI le falla la memoria en este caso? ¿O cómo queda el PRI? ¿Cómo quedó en esto? ¿O le faltó autocrítica? Finalmente tú lo abandonaste. Mira, Luis Alberto, el PRI en aquel tiempo asumió una actitud agachona, esa es la palabra. Yo sé que la respuesta de ellos, o ellos, los priistas, dirán que asumieron una posición institucional, pero la institucionalidad en este sentido pues se expresa simple y sencillamente en subordinación y agachamiento, y eso es lo que ha hecho históricamente el PRI. El PRI ha hecho otra cosa. Luis Donaldo fue promotor de la 14ª Asamblea, que logró varios objetivos fundamentales en la democratización interna del PRI, que fue la desincorporación o la desvinculación del corporativismo, de los sindicatos como la CTM y todos ellos. Es decir, el PRI se volvió en aquel tiempo promotor del voto libre, individual, libre y secreto en la vida, en la realidad y en la vida del partido, porque el voto siempre ha sido secreto, libre, etcétera, etcétera, pero en el caso de la relación del PRI con las organizaciones que lo respaldaban, que lo respaldan todavía, bueno, pues la promoción del voto era corporativo, como el CENTE todavía tiene una relación corporativa con el PRI. Fue promotor de la democratización de las decisiones internas, de la consulta interna y una serie de medidas de esa naturaleza que generaban cierta frescura al interior del PRI, por supuesto, e incluso en la vida política nacional. Pero vinieron después 2, 3, 4, 5 asambleas más, y en cada una de ellas fueron revirtiendo cada una de estas extraordinarias reformas que promovió Luis Donaldo en la 14ª Asamblea del PRI, y es ahora que nos encontramos con un partido de corte neoliberal y totalmente autoritario, donde hay asambleas de 4,000 asistentes, asambleístas, donde nadie discute nada, nadie modifica absolutamente nada, y donde la unanimidad es la regla. Y cada año, con el asesinato de Luis Donaldo, pues pretenden ratificar o hacer creer a los mexicanos que efectivamente están en alguna medida apegados a ese ideario político y social de Luis Donaldo, que buscaba combatir la corrupción, que buscaba democratizar la disputa y el ejercicio del poder público, pero
francamente, el PRI está muy lejos de eso. Ojalá el PRI estuviese en la línea de actuación política de Luis Donaldo. Yo digo algo, Luis Alberto, ojalá el PRI tuviese un Colosio, y en ese sentido no importaría, creo, cuando menos en lo personal, que triunfara en la contienda presidencial, aunque nosotros perdiéramos, porque entonces el país quedaría en buenas manos. Sin embargo, no lo tienen. Ojalá el PAN tuviese un Maquillo, ojalá el PRD también tuviese a un Eberto Castillo. Lamentablemente no lo tienen. Si fuera el caso y triunfara alguno de ellos en la contienda presidencial, para mí sería un triunfo mucho más que bienvenido, porque con independencia de partidos políticos, el país quedaría en buenas manos. Lamentablemente no es el caso, y quien está más distante de esa posibilidad de tener a un Colosio es lamentablemente el PRI. Pues sí, sin duda, yo creo que esto es de personas, Alfonso, y esto es de alguna manera exacto de ideales, de convicciones, no de partidos. Bueno, sí, el partido como instrumento pero yo también sí creo que en la vida política hay ausencia de líderes comprometidos, y pues lo que acabas de decir es muy, muy importante. Pues te agradezco mucho tu tiempo, Alfonso, como siempre. No sé si... Un abrazo y gracias. Hasta luego, Luis. Igualmente, abrazo, Alfonso Durazo. Interesante plática, la verdad, con Alfonso.